Muy buenas a todos. Vamos a ver en Chitubox cómo configurar soportes para piezas bastante complejas imprimidas con resina flexible. Es un gran tipo de material, tiene unas propiedades magníficas, pero tiene un hándicap y es la impresión en sí. Es un material de nivel bastante alto en cuanto a facilidad de imprimir, no tiene ninguna facilidad realmente, es bastante complejo. Si nunca has imprimido con flexibles de resina y no has observado el por qué se rompen. Es decir, yo a todo esto he llegado a una conclusión porque he observado mucho las impresiones. Es decir, tuve que sacrificar como 3 bandejas para darme cuenta de lo que estaba pasando. Para mí no es nada malo, simplemente hay poquita información sobre cómo imprimir con este material y yo os la quiero compartir para que no derrochéis ni un mililitro de esa resina tan valiosa. Yo estoy imprimiendo con resina Isun. Me encanta. Es decir, es un tipo de resina bueno, es indestructible, como yo digo, sobre todo si haces una pieza un poco gordita. Y bien, yo voy a enseñar en un ejemplo como este que para mí sería bastante difícil. Es decir, si lo planteo con una resina, por ejemplo, ABS o una lavable en agua, no sería difícil. Pero yo tengo la experiencia que si aquí aplicamos los mismos parámetros de soportes que con una ABS o con una lavable en agua, saldría muy diferente, ¿vale? Seguramente saldría fallada con la impresión en resina flexible. Vamos a cambiar los parámetros de aquí. Estos parámetros no sirven, es decir, por muy grueso que sea, digamos que lo que son las profundidades y los ángulos no son los correctos para que el soporte no se deforme. Es decir, el problema es que cuando escuchamos hacer el después de cada exposición de capa, ¿vale? Ese que suena cuando se despega del FEP la pieza, eso hace que se doblen los soportes y después quedan como hechos una S o tienen marcas de que han estado forzados y la pieza no se imprime bien. Voy a dejarme de tanto rollo y vamos allá. Vamos a aplicar unos parámetros, ¿vale? Vamos a marcar en grueso y lo que vamos a hacer primeramente es en el ancho cruzado, ¿de acuerdo? Todas las modificaciones se van a ir pudiendo ver aquí, cómo van quedando, ¿de acuerdo? En el ancho cruzado lo que vamos a hacer es subirle 1 milímetro, ¿de acuerdo? Después, el tema de la densidad parece muy brutal, pero tendréis que dejarlo mínimo en un 60% y ahora veremos cómo lo tocamos manualmente, ¿de acuerdo? Después nos vamos a venir a la parte directa del soporte, ¿vale? De la forma del soporte. Y aquí donde dice diámetro inferior le vamos a poner 2. ¿De acuerdo? Tiene que tener bastante más base todo lo que es el cono, o sea, el soporte en sí, la barra del soporte tiene que ser más gordita, ¿de acuerdo? Si no, podría llegar a quebrar. Aquí está con 0,80 el diámetro superior, lo vamos a poner a 1,20, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a hacer que esto se ensanche, ¿de acuerdo? Antes hemos ensanchado esto y ahora vamos a ensanchar esto de aquí. Y ahora lo que vamos a darle es un poquito más de contacto, es decir, lo vamos a hundir un poquito más, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar aquí realmente es que al aplicar esto se va a meter un poquito más hacia adentro y lo que va a hacer es que el primer contacto que tenga con la primera capa válida a imprimir este soporte, digamos que se va a fusionar. Nos va a dejar unas marcas un poquito más remarcadas a la hora de quitar los soportes, puede ser, pero al ser una resina que parece goma con un cútex queda limpio, con mucha paciencia sobre todo, y queda limpio, ¿de acuerdo? Bien, con estos parámetros ya podríamos tener la resina de Ison,
¿de acuerdo? La flexible la tendríamos configurada. No he probado con otras, pero supongo que a nivel de densidades, si tienen las mismas propiedades más o menos, con estos parámetros sería suficiente. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bien, vamos a conseguir que en sí la pieza, ¿de acuerdo?, quede un poquito más sólida a la hora de recibir la presión del sube y baja del eje Z, ¿de acuerdo? Veis que tiene muchos soportes. Yo le he puesto el 60%. Si vosotros creéis que con el 60% es demasiado, lo que os aconsejo, que yo lo hago muchas veces, ¿de acuerdo?, es poner, por ejemplo, un 40% y el resto lo pongo manual. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar bastante la distribución de toda la pieza. La podríamos angular un poco para que tenga, digamos, menos soporte, pero como ya tiene una base, no va a hacer falta realmente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ahora lo que podríamos hacer, seguramente ya lo habéis visto en muchísimos vídeos, es ir subiendo por aquí buscando islas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos esta isla del pie que está por dentro del soporte, entonces, ¿ves? Es un soporte muy gordo y ya de por sí no nos va a dejar meterle. Si le dais y no ejecuta el soporte, ¿de acuerdo?, es porque es muy gordo y Chitubox dice que ese soporte no corresponde. Entonces lo podemos bajar en un sitio medio cuando tengáis alguno, ¿de acuerdo? Algún soporte así. ¿Veis? Aquí tampoco nos dejaría. Incluso con un fino, a ver si nos dejaría. No. ¿Vale? Tenéis que ir revisando estas islas. Si os deja poner, bien. Si no os deja, no. De acuerdo, esta parte sería sólida por dentro y no haría falta, por eso no me está dejando. Bueno, volvemos a volver a grueso y sería eso, sería ir repasando las islas. ¿Veis? A partir de aquí ya habría islas. Simplemente daros cuenta, ¿veis? Aquí no haría falta poner porque ya tiene toda esta base que viene de la propia base de Dragon Ball. Bueno, podíais ir apurando. ¿Dónde aconsejo yo que pongáis? En la punta, por ejemplo, en aristas, así tipo así, ¿de acuerdo? Nunca aquí, porque después para quitarlo va a ser bastante más complejo, pero si hace un ángulo hacia abajo, pues aprovecháis un poquito, lo ponéis, ¿veis? Y es muy gordo, es decir, los soportes que se están creando son muy gordos y todos diréis, ostras, esto va a ser muy difícil de quitar. No, porque esto no es como la resina rígida, que quiebra. Esto con un cútex lo cortas como si fuera plastelina, pero a la vez después tiene una propiedad que no la rompes con las manos. Tienes que utilizar un cútex, una cuchilla bien afilada para cortarla bien. Aquí ya, como os digo, chicos, sería ir repasando un poquito en todas las zonas donde digáis, ostras, tiene un voladizo muy grande y a lo mejor, o simplemente, por ejemplo, pues podemos quitar esta zona de soporte, sabiendo que aquí ha puesto 3, ¿de acuerdo? Los quitamos y lo redistribuimos en una manera quizás un poquito más lógica, ¿de acuerdo? Bien, pues yo espero que con esto os haya servido. Sobre todo yo quería compartir estos parámetros. Me ha costado mucho llegar a esta conclusión. He visto mucha gente que está sufriendo con estas resinas también, pero no hay mucha información. Y de ahí que yo haya querido hacer este vídeo. Espero que os haya servido y hasta el siguiente.